Gloria a Dios, aleluya, que Dios me les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos que están en la sintonía de este su canal de Educación Cristiana. Dios me les bendiga, espero que estén muy bien. Aleluya, aquí estamos en la Biblia en 100 días. Hoy vamos para el día 51, gracias a Dios, una victoria, poder seguir leyendo la palabra de Dios. Y si todavía no has visto los videos anteriores, te invitamos para que también puedas buscarlos en el canal y puedas gozarte de esta bendición, de este plan de 100 días para leer la Biblia completa. Empezamos a leer la Biblia en el lenguaje actual y ya hoy vamos a leer lo que es el libro de Jonás, los 4 capítulos del libro de Jonás. Después estaremos leyendo Salmos 106, 107, 108. También estaremos continuando con el libro de Amós que empezamos ayer. Hoy leeremos el 6, 7, 8 y 9 y por último leeremos el libro de Abdías, que solamente tiene un capítulo. Vamos a orar para comenzar estas lecturas. Gracias, Padre, te damos, Dios mío, por la oportunidad tan preciosa de poder leer tu palabra, Señor, y junto a este, Señor, grupo de hermanos y hermanas que estamos aquí, Padre Santo, en comunión, Padre, porque tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor, y porque queremos, Dios mío, leer tu palabra y cumplir, Señor, la escritura, Padre, que nos manda, Señor, que escudriñemos tu palabra y que nos alimentemos de tu palabra en nuestro espíritu, Señor. Dios me bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están ahí, Padre. Bendice sus vidas, danos entendimiento, Señor, a todos, para que podamos leer tu palabra, para que podamos seguir meditando en ella todos los días, Señor, y para que sigamos todos los días, Padre, con hambre y sed de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Aleluya. Y comenzamos con el libro de Jonás, capítulo 1. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Pero en vez de irse a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios. Cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaban a gritos a sus dioses. Ya desesperados, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle el peso. Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. El capitán se le acerca y le dice: ¿Qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Tal vez nos salve al ver que estamos en el peligro. Al mismo tiempo los marineros decían: echemos suertes para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Entonces echaron suerte y Jonás fue el que resultó culpable. Entonces los marineros preguntaron a Jonás: dinos ya, ¿por qué estamos sufriendo todo esto? ¿En qué tú trabajas? ¿De dónde tú vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad tú eres? Y Jonás le respondió: yo soy hebreo y yo adoro a Dios, soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía porque estoy huyendo de él. Los marineros, llenos de terror, le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo? El agua se nos viene encima y la tormenta se está poniendo cada vez más violenta. Échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Los marineros comenzaron a remar con todas sus fuerzas, tratando de acercar el barco a tierra, pero no pudieron. Las olas eran cada vez más altas, la tormenta casi los destruía.
Desesperados, los marineros gritaron: Dios, por favor, no nos dejes morir por matar a un hombre inocente. No nos culpe de su muerte, pues eres tú, Dios mío, quien ha querido hacer todo esto. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar. Y de inmediato el mar se calmó. Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios. Le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo. Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2. Desde allí Jonás oró a Dios. Cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Me arrojaste a lo más profundo del mar. Solo agua veía yo por todas partes. Grandes olas cruzaban sobre mí. Llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Me había hundido por completo. El mar me cubría todo. Las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar. Pero tú, Dios mío, me has salvado la vida. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Por fin Dios le ordenó al pez: arroja a Jonás en la orilla del mar. Capítulo 3. Dios volvió a hablarle a Jonás y le dio esta orden: levántate, vete a la gran ciudad de Nínive, anúnciales el mensaje que yo voy a darte. Esta vez Jonás sí obedeció a Dios, se levantó y se fue para Nínive. Aquella ciudad era tan grande que para poder recorrerla toda se necesitaban 3 días completos. Jonás entró en la ciudad y durante todo un día estuvo anunciando: dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidieron obedecer solo a Dios. Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de telas ásperas y ayunaron. Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron nada ese día. Cuando el rey de Nínive supo esto, se levantó de su trono. Luego se quitó sus ropas finas, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Todo esto lo hizo en señal de humillación ante Dios. De inmediato el rey envió un anuncio a toda la gente de Nínive: esta es una orden del rey y de sus ministros: que nadie coma nada, se prohíbe que la gente, las vacas, las ovejas coman ni beban. Todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas y deberán cubrir los animales con mantas ásperas también. Además, les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez a Dios se le pase el enojo y no nos destruirá. Y al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. Capítulo 4. Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Muy molesto le dijo a Dios: ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que yo pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Si va a ser así, mejor mátame. Y Dios le pregunta a Jonás: ¿qué razón tienes para enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar desde donde podía verlo todo. Luego cortó unas ramas y construyó un refugio para protegerse del sol. Se sentó bajo la sombra y se puso a esperar lo que iba a pasarle a la ciudad. Por su parte, Dios hizo brotar una planta. Esta creció y cubrió el refugio de Jonás.
Así Dios le dio a Jonás una sombra mejor para que no sintiera tanto calor. Jonás quedó muy encantado con aquella planta. Pero después Dios hizo que un gusano viniera el otro día y picara la planta, y ésta pronto se secó. Cuando salió el sol, Dios mandó un viento tan caliente que el pobre Jonás casi se desmayaba. Era tanto el calor que Jonás quería morirse y por eso gritó: prefiero morir que seguir viviendo. Entonces Dios le pregunta a Jonás: ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta? Por supuesto que sí, dijo Jonás. Sin ella prefiero morirme. Dios le respondió a Jonás: estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse y hay muchos animales. Ahora vamos a leer Salmo 106. Salmo 106, 107 y 108. Salmo 106 dice así: alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Nadie es capaz de describir los milagros que Dios ha hecho. Nadie puede alabarlo como Él se lo merece. Dios bendice a los que son justos y aman la justicia. Dios, acuérdate de mí cuando muestres tu bondad a tu pueblo. Tómame en cuenta cuando vengas a salvarnos. Permíteme cantarte alabanzas en compañía de tu pueblo elegido. Permíteme disfrutar de su bienestar y alegría. Nosotros hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido muy malvados, como nuestros padres y abuelos. Cuando ellos estaban en Egipto, no tomaron en cuenta tus grandes hechos, no tuvieron presente tu gran amor, y a la orilla del mar de los juncos se rebelaron contra ti. Pero tú los salvaste, para que vieran tu gran poder y te alabaran. El mar de los juncos quedó seco cuando oyó tu reprensión. Tú hiciste que nuestros abuelos cruzaran el fondo del mar como si cruzaran el desierto. Sus enemigos los odiaban, pero murieron ahogados en el mar. Tú los libraste de ellos, ningún egipcio quedó con vida. Entonces nuestros padres creyeron en tus promesas y te cantaron alabanzas. Pero al poco tiempo se olvidaron de tus hechos y no esperaron a conocer los planes que tenía. Eran tantas las ganas de comer que allí en pleno desierto te pusieron a prueba y te exigieron comida. Y tú los complaciste, pero también les enviaste una enfermedad mortal. Cuando estaban en el desierto, los que seguían a Datán y a Abirán sintieron envidia de Moisés y también sintieron celos de Aarón, a quien tú habías elegido, pero se abrió la tierra y se tragó a todos los rebeldes. Llamas de fuego cayeron sobre esa pandilla de malvados. Nuestros abuelos llegaron al monte Oré y allí hicieron un ídolo, adoraron un toro de metal. Dejaron de adorar a Dios, que era su motivo de orgullo, para adorar la imagen de un toro. Dios hizo grandes maravillas frente al mar de los juncos, los salvó de los egipcios, pero ellos se olvidaron de él, y tan enojado que se puso Dios que quiso destruirlos. Moisés, su elegido, intervino en favor de ellos y calmó el enojo de Dios para que no los destruyera. Pero ellos rechazaron la tierra que Dios les dio y no confiaron en sus promesas. Dentro de sus casas hablaron mal de su Dios y no quisieron obedecerlo. Dios les advirtió que los dejaría morir en el desierto y que sus descendientes también los haría morir o que los dispersaría por todos los pueblos y países. Pero ellos prefirieron adorar a Baal de la ciudad de Pegor y comieron de las ofrendas que se hacen a los dioses muertos. Con esas malas acciones hicieron enojar a Dios y Él les mandó un terrible castigo. Pero un hombre llamado Finés intervino a favor de ellos y logró que Dios no los castigara. Por eso Finés será siempre recordado por este acto de justicia. Junto a las aguas de Meriba, los israelitas hicieron enojar a Dios y por culpa de ellos se les fue muy mal a Moisés. Tanto le amargaron el ánimo que Moisés no midió sus palabras. Dios les había ordenado destruir a todos los pueblos, pero ellos no lo obedecieron. Todo lo contrario, se mezclaron con ellos y siguieron sus costumbres, adoraron sus ídolos y se volvieron sus seguidores. Mancharon la tierra de derramar sangre inocente.
Entregaron a sus hijos y a sus hijas como ofrendas a estos demonios. Al cometer tales acciones se corrompieron a sí mismos y resultaron culpables. Dios se enojó mucho con ellos y acabó por aborrecerlos. Por eso los dejó caer en poder de sus enemigos para que los humillaran y los maltrataran. Muchas veces Dios los liberó, pero ellos, siempre rebeldes, insistieron en seguir pecando. Dios los vio tan angustiados y los escuchó quejarse tanto que cambió de parecer. Su amor lo hizo acordarse de su pacto con los israelitas e hizo que sus enemigos les tuvieran compasión. Dios nuestro, sálvanos, permítenos volver a nuestra tierra para que te demos gracias y te alabemos como nuestro Dios. Bendito sea ahora y siempre el Dios de Israel, que diga el pueblo de Dios, así sea, alabemos a nuestro Dios. Capítulo 107. Alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Digámoslo nosotros porque Él nos liberó del poder de los egipcios. Digámoslo nosotros que somos su pueblo, pueblo que Él reunió de países del norte y del sur, del este y del oeste. Nuestros abuelos andaban sin rumbo y por lugares desiertos no encontraban el camino que los llevara a un lugar habitado. Tenían hambre y sed y habían perdido la esperanza de quedar con vida. Llenos de angustia oraron a Dios y Dios los libró de su aflicción. Los puso en el camino correcto que los llevaría a un lugar habitado. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Dios calma la sed del sediento, el hambre del hambriento. Nuestros abuelos estaban afligidos, vivían en la esclavitud y no sabían qué hacer ni a dónde ir, pues no tomaron en cuenta los consejos del Dios Altísimo y se rebelaron contra Él. Por eso Dios los castigó con los trabajos más pesados. Tropezaban y nadie los levantaba. Llenos de angustia oraron a Dios y Dios los salvó de su aflicción. Les mostró el camino a seguir y los libertó de su esclavitud. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Hizo pedazos las puertas de bronce y las barras de hierro que nos tenían prisioneros. Nuestros abuelos fueron tan rebeldes que se portaron como unos tontos, sufrieron mucho por su maldad. Tan enfermos se pusieron que al ver la comida vomitaban. Llenos de angustia oraron a Dios y Él los salvó de su aflicción. Con solo una orden los sanó, los salvó de la muerte. Démosle gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Démosle muestra de gratitud y presentémosle ofrendas. Anunciemos entre gritos de alegría las maravillas que ha hecho. Nuestros abuelos compraron barcos y se ganaron la vida comerciando en otros países. En alta mar presenciaron la acción maravillosa de nuestro Dios. Dios dio una orden y vino un fuerte viento que levantaba grandes olas. Cuando se vieron en peligro, los marineros perdieron el valor, eran lanzados de arriba abajo y de nada les servía ser marineros expertos, porque tropezaban y caían como si estuvieran borrachos. Llenos de angustia oraron a Dios y Él los sacó de su aflicción. Calmó la furia de la tormenta y aplacó las olas de la mar. Cuando se calmó la tormenta, ellos se pusieron muy contentos y Dios los llevó a su destino. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Que lo alabe todo el pueblo y su gobernante. Dios convirtió en desierto los ríos y los manantiales, pero la tierra fértil la convirtió en tierra inútil, porque los que allí vivían eran gente muy malvada. En cambio, al desierto lo convirtió en tierra fértil, rodeada de lagunas y de manantiales. Al pueblo que había pasado hambre lo dejó vivir allí. Ellos construyeron grandes ciudades, sembraron campos, plantaron viñedos, tuvieron muy buenas cosechas. Dios le dio bendición y ellos tuvieron muchos hijos y sus ganados se multiplicaron. Tiempo después los malvados se humillaron y los hicieron sufrir, hasta que solo unos pocos quedaron con vida. Pero Dios castigó a estos malvados y los hizo perderse por desiertos sin camino. A la gente pobre Dios la saca de su aflicción y hace que sus familias aumenten como sus rebaños. Cuando la gente honrada ve esto, se llena de alegría, pero los malvados se quedan callados. Tomen esto en cuenta los sabios y pónganse a meditar en lo mucho que Dios nos ama.
Y el capítulo 108. Dios mío, mi corazón está dispuesto a cantarte himnos. Voy a despertarme, despertaré al arpa y a la lira, despertaré al nuevo día. Dios mío, yo te alabaré entre los pueblos, te cantaré himnos entre las naciones. Tan grande y constante es tu amor que llega hasta los cielos. Tú, mi Dios, sobrepasas los cielos, eres tan grande que cubres toda la tierra. Nosotros te somos fieles, respóndenos, sálvanos con tu poder. Así este pueblo que amas quedará a salvo. Desde tu templo has declarado, cuando yo triunfe, repartiré entre mi pueblo las tierras de Siquén y las del valle de Sucó. Las tierras de Galaad son mías, al norte están las tribus de José, para proteger a mi pueblo, y en Judá he puesto a rey. Los de Moab son mis esclavos, Edom es mi propiedad, en territorio filisteo lanzo gritos de victoria. ¿Quién quiere llevarme hasta la ciudad con muros? ¿Quién quiere enseñarme el camino que lleve Edom? Tú, Dios mío, te has alejado de nosotros y ya no sales a pelear con nuestros ejércitos. La ayuda humana resulta inútil. Ayúdanos a vencer al enemigo. Dios nuestro, tú los vencerás. Con tu ayuda saldremos victoriosos. Ahora vamos para Amós 6, 7, 8 y 9. Dice el capítulo 6. Este es el profeta Amós. Amós continuó diciendo, ¿qué mal les va a ir a ustedes los que viven cómodos en Jerusalén? ¿Qué mal les va a ir a ustedes los poderosos de este gran país? Si creen que Jerusalén y Samaria son ciudades seguras y confiables, vayan a la ciudad de Cainé, a la gran ciudad de Amad y a Gat, ciudad filistea, y ven lo que pasó con ellas. ¿Se creen ustedes mejores que ellos o creen que su país es más grande? Aunque pongan un rey muy violento, no podrán alejar la desgracia. Ustedes se pasan el día necesitados, recostados en lujosas camas de marfil y comiéndose lo mejor del ganado. Ustedes se la pasan tocando el arpa, se ponen a componer canciones y hasta inventan nuevos instrumentos. Así también hacía el rey David. Beben vino hasta emborracharse y usan los más finos perfumes, pero nada les importa que el país está en la ruina. Por eso voy a poner fin a sus falsas fiestas religiosas y cuando el pueblo se lleva a otro país, a ustedes se lo llevarán primero. Nuestro Dios, el Todopoderoso, claramente ha dicho, ya no quiero a los israelitas, se sienten muy orgullosos de sus hermosos palacios. Por eso voy a entregarlo a ellos y a su ciudad en manos de sus enemigos. Cuando eso pase, no importa si solo 10 hombres quedan con vida en una casa, todos ellos morirán. Tal vez llegue algún pariente para recoger y quemar los cadáveres. Si algún otro pariente le pregunta si todavía queda alguien, el primero le responderá que no, y le advertirá que se calle, porque podrían pronunciar mi santo nombre y entonces les iría peor. Tomen en cuenta esto, yo, el Dios de Israel, voy a destruir por completo todas las casas, grandes y pequeñas. Hay dos cosas imposibles de hacer: coger a caballo entre las piedras y arar en el mar. Pero ustedes hicieron lo que parecía imposible. Convirtieron la justicia en muerte y en tristeza la alegría de un pueblo. Ustedes se sienten muy felices de haber conquistado una ciudad insignificante y creen que pueden vencer a pueblos más poderosos. Pues oigan esto, israelitas. Voy a mandar contra ustedes una nación que los conquiste y los vencerá por completo, desde Amad en el norte hasta el desierto en el sur. Yo, el Dios Todopoderoso, les juro que así será. Ahora vamos para el capítulo 7. Acordémonos que estas profecías son para el pueblo de Israel porque desobedecieron a Dios y se fueron tras los ídolos. Dice el capítulo 7, nuestro Dios me permitió ver los saltamontes que estaba por lanzar sobre los carros de Israel. Ya se había levantado la primera cosecha, la que pertenece al rey, pero faltaba levantar la segunda cosecha, la que es para el pueblo. Cuando vi que los saltamontes se estaban comiendo hasta la hierba, le rogué a Dios, perdona a tu pueblo, Dios mío, ¿cómo vamos a sobrevivir si somos un pueblo tan pequeño? Entonces Dios sintió compasión de nosotros y dijo, está bien, no voy a mandar estos saltamontes contra ustedes.
Nuestro Dios me permitió ver el fuego con que pensaba castigarnos. Ese fuego quemaría toda la tierra y también lo más profundo del mar. Pero yo le rogué a Dios, no lo haga, Dios mío, ¿cómo vamos a sobrevivir si somos un pueblo tan pequeño? Entonces Dios sintió compasión de nosotros y dijo, está bien, tampoco voy a mandar este fuego contra ustedes. Nuestro Dios también me permitió ver cuando estaba junto a un muro con una plomada de albañil en la mano. Me preguntó, ¿qué es lo que ves, Amós? Yo le respondí, veo una plomada de albañil. Entonces Dios me dijo, con esta plomada voy a ver si mi pueblo se comporta rectamente. Ya no voy a perdonarle un solo pecado más. Destruiré los pequeños templos donde los israelitas adoran a sus ídolos y le declararé la guerra a la familia del rey Jeroboam. Un sacerdote de Betel llamado Amasías mandó a decirle a Jeroboam, rey de Israel, Amós anda haciendo planes en contra de su majestad. Como israelitas no podemos dejar que siga haciéndolo. Según él, su majestad morirá en el campo de batalla y los israelitas serán llevados presos a otro país. Amasías habló también conmigo y me dijo, óyeme tú, que dices que has visto lo que va a suceder. Largo de aquí, mejor vete a Judá, allá podrás ganarte la vida como profeta. Deja ya de profetizar aquí en Betel, porque en esta ciudad está el templo más importante del reino, y aquí es donde el rey viene a adorar. Yo le respondí, pues fíjate que no soy ningún profeta, ni tampoco mi padre lo fue. Me gano la vida cuidando ganado y cosechando higos silvestres. Si ahora profetizo es porque Dios mismo me pidió que dejara de cuidar el ganado y me mandó a anunciarle este mensaje a su pueblo Israel. Tú dices que yo no debo profetizar contra los israelitas porque son descendientes de Isaac. Ahora escúchame lo que Dios me manda a decirte. En esta misma ciudad tu mujer se volverá prostituta, tus hijos y tus hijas morirán atravesados por la espada. Otros se quedarán con tus tierras, tú morirás lejos de tu patria y los israelitas serán llevados a un país muy lejano. Capítulo 8. Nuestro Dios también me permitió ver una canasta en la que había fruta madura. Y yo le preguntó, ¿qué es lo que ves, Amós? Yo le respondí, veo una canasta llena de frutas maduras. Entonces Dios me dijo, Israel está lleno de maldad, ya no volveré a perdonar sus pecados. Está cerca el día en que convertiré los himnos del templo en tristes lamentos por los muertos. Ese día habrá tantos cadáveres que los arrojarán en cualquier parte. Será mejor que se callen. Yo, el Dios de Israel, les juro que así es. Escúchenme bien. Ustedes humillan a los pobres y están acabando con ellos. Para vender más caro el trigo, ustedes se la pasan deseando que pronto termine el día sábado y que pase la fiesta del fin de mes. Solo piensan en engañar a sus clientes usando pesas y medidas falsas. Quieren venderlo todo, hasta la cáscara del trigo. Quieren hacer esclavos a los pobres a cambio de unas monedas o por el precio de una sandalia. Pero yo soy el Dios de Israel y les juro que nunca olvidaré sus malas acciones. Por causa de todo esto, la tierra misma temblará, subirá como el agua del río Nilo y luego se hundirá por completo, haciendo llorar a sus habitantes. Yo soy el Dios de Israel y les aseguro que ese día el sol dejará de brillar, el mediodía se convertirá de noche, toda la tierra quedará oscura. Convertiré sus fiestas en velorio, sus canciones en tristes lamentos. Todos ustedes andarán de luto y se japará la cabeza, andarán tristes y llenos de amargura, como si hubiera muerto su único hijo. Yo soy el Dios de Israel y les aseguro que vienen días en que haré que sientan hambre. Tendrán hambre, pero no de pan. Tendrán sed, pero no de agua. Tendrán hambre de oír mi palabra. Andarán de este a oeste y de norte a sur con deseos de oír mi palabra, pero yo no les hablaré. Cuando llegue ese día, aún las muchachas más sanas y los jóvenes más fuertes se desmayarán de sed. Además caerán sin vida los que adoraban a los ídolos de Samaria, de Dan y de Beerseba. Juraban el nombre de esos dioses, creyendo que eran dioses vivos, por eso no volverán a levantarse. Y vamos a leer el capítulo 9 de Amós. Después de eso vi a Dios, estaba de pie junto al altar y me dijo, golpea la parte alta de las columnas del templo,
para que el templo se derrumbe y caiga sobre la gente. Nadie escapará con vida, pero si alguno logra escapar, morirá en el campo de batalla. No importa que se escondan en lo más profundo de la tierra, de allí los voy a sacar. No importa que se escondan en lo más alto del cielo, de allí los voy a bajar. Tal vez se escondan en lo más alto del monte Carmelo, pero yo mismo iré a buscarlos y de allí los voy a sacar. Tal vez se escondan de mi vista en lo más profundo del mar, pero yo mandaré una serpiente para que los muerda. Y si acaso sus enemigos los llevan presos a otro país, aún allí daré la orden que los maten a filo de espada. Voy a estar pendiente de ellos, pero no para hacerles bien, sino para hacerles mal. Y yo les digo, nuestro Dios es todopoderoso. Toca la tierra y ésta se desmorona, la hace subir y bajar como al agua del río Nilo, haciendo llorar a sus habitantes. Dios hizo su casa en el cielo, pero puso las bases en la tierra. Dios llama las aguas del océano y las derrama sobre la tierra. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios ha dicho, para mí ustedes los israelitas no son diferentes a otros pueblos. A ustedes los saqué de Egipto, a los filisteos los saqué de Creta, a los arameos los saqué de Huir. Yo he visto que ustedes también son un pueblo pecador, por eso los borraré del mapa. Pero salvaré a los descendientes de Jacob. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Pueblo de Israel, ahora mismo daré la orden de que ustedes sean sacudidos como se sacude el trigo para limpiarlo de basura, sin dejar caer un solo grano. Todos ustedes piensan que nada malo les pasará, pero al final sus pecados los llevarán a la muerte. Cuando llegue ese día, haré que los descendientes de David vuelvan a reinar sobre Israel. Volverán a ser fuertes como antes. Así lo que quede de Edom y de las otras naciones volverá a ser de Israel, el pueblo que alaba mi nombre. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas. No habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viñas. En los cerros y en las colinas correrá el vino como un río. Pueblo de Israel, cuando llegue ese día los haré volver a su país. Entonces reconstruirán sus ciudades y volverán a habitarlas, plantarán viñedos y beberán su vino, sembrarán huertos y comerán sus frutos. Yo mismo los plantaré en su tierra, nadie volverá a arrancarlos de la tierra que les di. Yo soy su Dios y les juro que así lo haré. Ahora vamos a leer el capítulo 1 de Abdías, que es el único capítulo que hay. Abdías 1. Dios le comunicó al profeta Abdías lo que pensaba hacer con el país de Edom y le dijo, yo soy el Dios de Israel y ya envié un mensajero por todas las naciones. Escuchen bien el mensaje. Tomen sus armas, naciones todas, vamos a la guerra contra Edom. Y tú, Edom, escúchame bien, yo voy a hacer de ti la más pequeña de todas las naciones. Todo el mundo te despreciará. Tú que te crees muy importante porque vives entre las rocas, piensas que estás muy seguro por vivir en las altas montañas. Crees que nadie podrá derribarte, pero estás muy equivocado. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que te derribaré, aunque vueles como las águilas y pongas tu nido en las estrellas. Cuando un ladrón te asalta de noche, no te quita todo lo que tienes, sino lo que tenga de más valor. Y cuando los que cosechan uvas entran a tus viñedos, no se llevan todos los racimos, pero a ti te han quitado todo. Se han llevado todos tus tesoros. Los que estaban de tu parte y decían que eran tus amigos, te pusieron trampa y te engañaron. Los que compartían tu mesa se volvieron tus enemigos, te echaron de tu propia tierra y tú ni cuenta te diste. Pero escúchame, Edom, yo soy el Dios Todopoderoso y te juro que viene el día en que no quedará en tus montañas ni uno solo de tus sabios. Yo acabaré con todos ellos. En la ciudad de Termán, tus valientes temblarán de miedo y en las montañas de Edom todos morirán en la batalla. Tú, Edom, quedarás en vergüenza y serás destruido por completo por haber tratado con violencia a tus parientes los israelitas. Cuando un ejército enemigo atacó la ciudad de Jerusalén y derribó sus portones, tú te portaste igual que ellos. Viste cómo se repartían las riquezas de la ciudad y no hiciste nada para impedirlo. No debiste haberte alegrado cuando tus hermanos sufrían,
No debiste haberte reído cuando Judá estaba en ruina. No debiste burlarte de ellos cuando estaban angustiados. No debiste entrar en Jerusalén ni alegrarte de su desgracia. Cuando mi ciudad era destruida, no debiste robarle sus riquezas cuando ya no podía defenderse. No debiste quedarte donde se cruzan los caminos para matar allí a los que huían, ni debiste haberlos entregado en manos de sus enemigos cuando ya no sabían qué hacer. Pero ya está cerca el día en que juzgaré a todas las naciones. Ese día te daré tu merecido. Ese día te voy a dar el mismo trato que diste a los otros. Mi pueblo sufrió mucho en el monte donde está mi templo, pero así sufrieron también todas las naciones extranjeras y al fin desaparecerán. Será como si no hubieran existido. Pero algunos de mi pueblo buscarán refugio en mi templo, y allí se pondrán a salvo. Pues Sión es mi monte preferido, allí los descendientes de Jacob recobrarán lo que les pertenece. Así como el fuego quema la estopa, la gente de Edom será destruida por las 12 tribus de Israel. Nadie en Edom quedará con vida. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Los israelitas del sur recibirán las montañas de Edom, los israelitas de la llanura recibirán el territorio filisteo, el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, los de la tribu de Benjamín recibirán el territorio de Galaad. La gran multitud de israelitas que fueron llevados a otros países recibirán el territorio de sus cananeos, hasta la tierra de Sarepta, y los habitantes de Jerusalén que fueron llevados a Sefarat recibirán las ciudades del sur. Todos ellos vendrán a mi templo como un pueblo victorioso, gobernarán al orgulloso país de Edom, y yo seré su rey. Aleluya. Que Dios me le bendiga, queridos hermanos. Damos por terminadas las lecturas. A Dios sea la gloria. Shalom.